Ayer el litoral, ahora es radio. 1, 2, 3. El humo se disipa. Las noticias, no. Entrevistas. Continuamos en este caso con el programa y vamos a darle la bienvenida a la licenciada Lucía Buratovich, directora de programas de aldeas infantiles SOS en Argentina. En este caso por un artículo que tiene como título Infancias Argentinas en Crisis, el impacto de la pobreza en los niños, niñas y adolescentes. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Lucía. ¿Ahí te puedo escuchar o no? Hola Lucía, ¿nos escuchás ahí? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos bien. Decíamos este trabajo que realizaste, que lleva por título, Infancias Argentinas en Crisis, un poquito, ¿cómo podríamos resumir la situación que hoy atraviesan nuestras infancias también? Entendiendo, un contexto, imagino, muy particular que atraviesa la Argentina y que va más allá de lo económico. Exacto, sí, justamente la nota que hicimos desde Aldeas Infantiles fue en el marco del 17 de octubre, ¿no? Que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y un poco traíamos las cifras muy preocupantes que expresan varios informes y datos estadísticos de nuestro país, ¿no? En relación a la situación que están atravesando hoy las infancias y las adolescencias. En general, la sociedad argentina, pero que especialmente nos preocupa los niños, niñas menores de 14 años, cuyas cifras son muy preocupantes porque, expresa que más de la mitad hoy están atravesando una situación de pobreza y que las cifras de indigencia también están creciendo muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien entendemos que hay que poder hacer un análisis más amplio, más allá de la situación o los índices de pobreza e indigencia, también sabemos que esto nos tiene que poder llamar la atención y justamente como sistema de protección, como políticas públicas, poder dar respuesta, porque la situación de pobreza e indigencia expone a una mayor vulneración de derechos, ¿no? De las infancias y las adolescencias. ¿Y cuál es el resultado de todo este rastreo que han hecho? Imagino que por ahí esto se ha profundizado en los últimos años, es una tendencia que se viene dando, la población infantil expuesta a situaciones de pobreza va creciendo. Sí, lamentablemente está creciendo, en el último año creció muchísimo y las cifras actuales, que son las que te he dado hace un ratito, son, las más elevadas desde el 2010, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto realmente nos preocupa y vemos necesario, y convocamos también al Estado justamente a repensar políticas públicas para poder mitigar y dar respuesta a esta situación. Uh-huh. Desde el 2010... que acabas de mencionar hasta acá, son 14 años. ¿Cómo se ha desarrollado esta curva? ¿Tiene crecimientos exponenciales que pueden tener, que ver con la pandemia, o es algo constante? O sea, ¿es una línea que va en tendencia de subida más o menos pareja? Tuvo altas y bajas, la verdad, sí, hubo momentos significativos, como mencionás vos, la pandemia, por supuesto, pero este año justamente nos alerta y nos convoca a seguir repensándolo porque la suba fue muy significativa, ¿no? Entonces fue en alza en este año. Pero sí, lamentablemente la situación de las infancias y las adolescencias en Argentina es una situación preocupante ya hace mucho tiempo, que vemos que cada vez más las cifras de pobreza, indigencia, de acceso a la educación, acceso a los derechos en general, amerita una respuesta distinta de nuestra parte como sistema, como sociedad y a través, por supuesto, de mecanismos tan importantes como las políticas públicas a nivel nacional y federal, ¿no? Justamente para poder reducir estas cifras y poder dar hoy a las infancias y a las adolescencias
otro marco que garantice y que favorezca su desarrollo integral, ¿no? Y que también brinde otro tipo de oportunidades, donde no tengamos que estar discutiendo, trayendo a la mesa las cifras de pobreza, sino tal vez podamos llevar otras discusiones vinculadas a cómo favorecer un mejor entorno para estas infancias y las adolescencias. Entendemos que ante esta situación, con estas cifras que justamente valoramos como gravísimas, hoy tenemos que estar pensando lamentablemente primero en esto, ¿no? Porque esta situación de pobreza e indigencia expone a las infancias, a sus familias, a situaciones que justamente no favorecen un entorno y un desarrollo integral. ¿En cuáles son las áreas o los aspectos en donde más se resiente esta situación? Bueno, algo que nosotros venimos evaluando e informando a través también de un newsletter que estamos realizando de manera trimestral es la ejecución de los presupuestos vinculados a políticas públicas de infancia, ¿no? Si bien, además de que el presupuesto no contiene, no es robusto, igualmente hay una subejecución del mismo, ¿no? Entonces ahí vemos que ya hay mucho por hacer en materia de lo que hoy tenemos. También hace poco surgieron informes que hablan sobre el acceso a la educación y la terminalidad educativa, ¿no? Como hoy en día adolescentes y jóvenes están dejando la escuela, y esto hoy muchas veces es una respuesta ante esta situación, a estas cifras que hablamos de pobreza, ¿no? La necesidad de acompañar a su familia y poder insertarse en un mercado laboral de manera temprana, justamente para poder tener para comer, ¿no? Porque esa es la situación que están atravesando. Entonces, eso es una de las cuestiones que justamente se ve expresada. Tenemos cada vez menos chicos y chicas que terminan la escuela y que acceden a un mercado laboral, obviamente informal y no regulado, a temprana edad, ¿no? Y eso les quita de muchas otras oportunidades y derechos, ¿no? Por supuesto que el de la educación, pero también al de participación, al juego, a cuestiones que hacen justamente a un desarrollo integral para las infancias y las adolescencias. Pienso en las consecuencias, digo que esto puede traer no solo en el desarrollo propiamente dicho, sino puede verse volcado también a la posibilidad en cuanto a oportunidades, digo, de poder salir de esa situación. Y sí, lamentablemente sí. No es la misma situación, no son las mismas oportunidades las que tienen los niños, niñas y adolescentes que atraviesan una situación así, que son más de la mitad, ¿no? de este país, que las que están, digamos, hoy atravesando una situación por fuera de la línea de pobreza. Y esto marca una desigualdad importantísima. Con los números, las cifras más o menos que estaban manejando, ¿qué índices tomaron para poder realizarlo? Supongo que saneamiento, vivienda. Sí, perdón. Sí, ¿no? Sí. Decime sobre más o menos qué pudieron tomar para realizar, para establecer las cifras. Nosotros a la hora de realizar esta nota, la columna que realizamos para el 17 de octubre, nos basamos en 3 informes, ¿no? Por un lado, el informe del INDEC, que muestra las cifras. Por otro lado, un informe que lanzó UNICEF, también que habla puntualmente de pobreza infantil, y el último informe que también realizó la UCA, ¿no? Los 3 informes hacen una evaluación de pobreza de manera multidimensional, ¿no? Y justamente traen estas cifras que nosotros entendemos es necesario poner y visibilizar en el marco de esta fecha tan importante que nos convoca a pensar cómo vamos a erradicar la pobreza y justamente hacer un llamado de atención a la pobreza infantil, ¿no? Que como vos me preguntabas hace un rato, bueno, cómo viene en el último tiempo, viene siendo un tema muy preocupante en el último tiempo. Este año estamos alcanzando cifras muy significativas y entendemos que tenemos que poder repensar las respuestas que estamos dando a esta situación. Porque las respuestas que venimos dando como sistema, como Estado, como políticas públicas, no están siendo las necesarias, ¿no? Porque al contrario, cada vez más vemos mayor vulnerabilidad de las infancias y las adolescencias. Que muchas veces se dice son el futuro de nuestra sociedad, pero son el presente, digamos, ¿no? Y no es solamente en materia de futuro, de proyección, sino de, bueno, cuál es la situación que hoy atraviesan
los niños y niñas y adolescentes en nuestro país en términos federales. Entiendo que no era un criterio en sí la territorialidad, pero ¿se puede notar diferencias importantes entre las regiones? Me imagino que sí, pero obviamente te lo consulto a vos. Entre las regiones, entre el centro, la periferia, Buenos Aires, las provincias. Sí, siempre tenemos una diferencia a nivel federal, aunque estas cifras que se expresan son a nivel nacional. Uh-huh. Igualmente es interesante esta pregunta que haces, y sabes que es una observación que nos hace constantemente el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ¿no? Que muchas veces genera una instancia de revisión del estado de situación de las infancias y las adolescencias y las respuestas que da el Estado Nacional Argentino para poder mitigar la situación de riesgo y además responder. Y una observación que nos hacen constantemente desde el comité es la falta de estadísticas y datos vinculadas a las infancias, ¿no? Y esto es importante, digamos, la verdad que hoy tenemos estas cifras que las levantamos, pero es necesario como país seguir construyendo también datos y estadísticas que nos permitan observar con mayor detalle cuál es la situación de las infancias en Argentina y a nivel federal. Porque como vos decís, los territorios son distintos, las particularidades son distintas, la cultura, a ver, cómo cada uno se organiza en términos también de sistema de protección. Y hoy, lamentablemente, no tenemos esa información tan profunda y acabada como para tomar las decisiones necesarias. Sí tenemos y podemos hacer algunas evaluaciones porque hay provincias que han avanzado mucho en registros, estadísticas propias, pero no todas, ¿no? Y entonces, bueno, esto tiene que ser algo también que pueda liderar el Estado Nacional y acompañar, por supuesto, cada uno de los estados provinciales. Uh-huh. Pensaba en esto también, que me parece muy interesante porque es algo que, bueno, con los números por ahí hacen hincapié, bueno, en este último año, ¿no? Y en la manera en la que por ahí los números han cambiado, pero la pobreza y la situación en cuanto a infraestructura es una cuestión que el Estado argentino no ha sabido resolver prácticamente en estos últimos 24 años, quizás desde el 2000 para acá o desde el 2001 para acá, después de la última gran crisis, y me parece que ahí también hay algo, ¿no?, para tratar de resolver que va más allá de los colores políticos. Es algo que vos decías hoy, no tenemos cifras, ojalá se pueda resolver, digo. Pareciera que tampoco hay tanto interés en resolver esta situación vinculada a la pobreza y a la pobreza infantil también. Sí, no, tal cual es, por fuera de los colores políticos. Por supuesto que después cada uno de los partidos genera políticas públicas que apuntan a distintas... con distintos marcos, con distintos posicionamientos, con mayor énfasis en algunas temáticas en particular. Por supuesto que también que las cifras este año hayan elevado no es por cuestión, digamos, tiene que ver obviamente en materia de la gestión que se está realizando este año, la impronta que se le da en la defensa y promoción de las políticas públicas y el presupuesto básicamente para las infancias y las adolescencias, pero la situación de las infancias viene siendo preocupante hace mucho tiempo. Y sí, nosotros entendemos que esto amerita otro tipo de discusión, otro tipo de respuestas, ¿no? Y en materia de sistema de protección, justamente, que son como todos los organismos que están justamente dedicados a la protección y promoción de los derechos de las infancias a nivel federal, es preocupante hace mucho tiempo también, ¿no? Porque, y esto lo vemos como agudizándose más a lo largo de los años y con un presente, bueno, como decíamos, como muy, muy, muy preocupante. Pero vemos provincias donde tal vez, no sé, en materia de organismos de protección son muy pocos los profesionales que pueden hacer un seguimiento de la situación de las infancias justamente para garantizar un acceso a derechos. Nosotros y nosotras de Aldeas Infantiles venimos realizando una campaña de incidencia pública en materia de adopción, uh-huh. Y vemos que hay provincias que los registros de adoptantes lo conforman una sola persona. Entonces, digamos, ¿qué podemos esperar en materia de calidad de intervenciones si solamente una persona va a ser la responsable de poder garantizar que el derecho a la adopción sea real y una posibilidad justamente para garantizar el derecho a vivir en familia de las infancias que hoy están separadas de su familia, que están atravesando una medida excepcional? Uh-huh. Entonces, esto nos lleva a una discusión que no es nueva, pero
que lamentablemente se agudizó muchísimo este año y en relación a los años anteriores, y por eso hoy entendemos que es necesario, bueno, seguir conversando al respecto, seguir visibilizándolo. Y bueno, entendemos que una primera medida es la ejecución total de un presupuesto, ¿no? Porque si lo tenemos ese presupuesto, que no es, como decía, el más robusto, por lo menos el llamado a, bueno, justamente poder implementarlo y ejecutarlo y realizar políticas públicas con una perspectiva integral. Sí, ¿no? Aparte también tener un presupuesto, o sea, el que sea, implica un compromiso por parte de la gestión, digo, algo que por ahí no lo estamos viendo en estos últimos 2 años y es, como vos decís, y como muchos dicen, ¿no? Por ahí no podemos seguir sin presupuesto, y creo que es un punto interesante a la hora de discutir. Lo mencionaste, pero no sé si tenés como para desglosarlo un poco en cuanto al acceso, digo, de esta población en esta situación de vulnerabilidad a servicios, educación, salud. Imagino que también se ven afectados. Sí, por supuesto, que las cifras de pobreza, indigencia, tienen una afectación en todo el acceso de derechos en términos generales, ¿no? Entonces, las cifras exactas ahora no las tengo a mano, pero por supuesto las podemos compartir, pero sí hay una clara incidencia de cómo a medida suben las cifras vinculadas a pobreza, también suben, digamos, ¿no?, la falta de acceso a otros derechos, ¿no? Y como decíamos, esto vinculado a la educación es algo que se muestra claramente, ¿no? Cómo en los últimos años tenemos cada vez más adolescentes que pueden terminar el secundario y que muchas veces a la hora de consultar por qué no se da esta finalidad educativa tiene que ver con la necesidad de insertarse en un mercado irregular de trabajo, ¿no? Pues justamente para poder acompañar al bienestar familiar, a la supervivencia familiar. Lucía, ¿cómo continúa ahora el trabajo? Digo, en esto que ustedes proyectan a 3 meses, de alguna manera, ya sea a través del newsletter o en cuanto a la planificación del trabajo que vienen haciendo, ¿cómo continúan o a qué le van a empezar a prestar atención? Bueno, nosotros desde Aldeas Infantiles somos una organización que trabaja en Argentina hace más de 40 años en diferentes provincias del país, en 2 programas principalmente, ¿no? A través de dispositivos de cuidado alternativo con niños, niñas, adolescentes que pierden el cuidado familiar, ¿sí? Que están alojados en dispositivos justamente de manera transitoria hasta tanto se pueda revertir la situación familiar, puedan volver con su familia de origen, puedan ir con familia extensa o justamente puedan tener una nueva familia a través de la adopción. Y también programas de fortalecimiento familiar, donde trabajamos justamente para prevenir la pérdida del cuidado familiar en distintos territorios y favorecer un mayor acceso a derechos. Y nuestro propósito es, digamos, obviamente continuar trabajando, apostando siempre a una mejor calidad de acompañamiento, y también tenemos una línea muy clara de incidencia pública. Venimos trabajando hace mucho tiempo favoreciendo espacios de discusión, debate y diálogo con autoridades de niñez de distintas provincias a nivel nacional, con el Poder Legislativo, siempre evaluando de qué manera se puede generar nuevas políticas y respuestas que puedan responder a la situación de las infancias hoy. Entonces, en materia de fortalecimiento del sistema, de fortalecimiento de las políticas públicas, trabajamos en eso hace mucho tiempo, y también tenemos otras líneas, por supuesto, de trabajo, como te mencionaba, que está muy vinculado a nuestra temática en particular, que, bueno, tiene que ver con la adopción, ¿no? De que efectivamente como país podamos garantizar que los niños, niñas, adolescentes puedan vivir en una familia de manera permanente, y bueno, hacia ahí seguimos trabajando. Por eso nuestra intención de visibilizar estas fechas importantes, de visibilizar la situación que atraviesan las infancias y las adolescencias, y convocar siempre a pensar con otros y otras. Entendemos que este tipo de respuestas hacia una situación preocupante de las infancias amerita que como sistema, como distintos organismos de distintos sectores, político, privado, público, del tercer sector, como nosotros y nosotras de Aldeas Infantiles, amerita que articulemos, que justamente conformemos una red y que tengamos respuestas que estén a la altura de la situación, que, como decíamos, es preocupante. Lucía, muchas gracias, muy amable por tu tiempo, y estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy lindo día. Igualmente, hasta luego. Lucía Buratovich charlaba con nosotros, es directora del programa de aldeas infantiles SOS en Argentina, y bueno, hicieron un trabajo, un artículo que tiene como título Infancias Argentinas en Crisis, el impacto de la pobreza en los niños, niñas y adolescentes, que toma algunos informes, ¿no?, de estos últimos meses, como en los datos del INDEC, de la UCA y también de UNICEF en este caso. Sí, habría que ver cómo se unificó, porque el INDEC, por ejemplo, es de el primer semestre de este año. El de la UCA es con datos del 2023. Capaz es el promedio anual. Capaz es el promedio entre el 23 y el para 24. No tomar mes a mes. Porque la UCA hace tiene sí, su porque el último informe, social. claro, el último informe que hay de la UCA es del 2023, ¿no? O sea, con datos del 2023, claro, publicado el 2024, pero con datos del 2023. Y acá en el de la UCA sí encuentro el desglose que habías consultado. Del acceso. Claro, porque toman 6 dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación, educación. Esto, insisto, es de la UCA, porque ella menciona 3 informes. El del INDEC, que sí, ahora lo podemos desglosar un poquito, pero este de la UCA, que es con datos del 2023, insisto,